Listo, iniciamos grabación. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la lectura del capítulo 21 del libro 2 de Sobrenatural, la vida de William Branham. Como siempre, vamos a orar y de esta manera vamos a dar inicio. La que quiera comenzar a leer lo puede hacer y vamos a ver si podemos leer más de un capítulo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Señor Jesús, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y nos bendices en esta hora. Nos estás, Señor Jesús, dando la oportunidad de venir, Señor Jesús, y apartar este momento para escuchar acerca de la historia que tú, Señor, permitiste vivir a nuestro profeta, el hermano Branham, y que para nosotros es de enseñanza y de suma atención el poder conocer la naturaleza de el varón que tú elegiste para el tiempo final. Y también reconocer, Señor, cómo esas experiencias lo marcaron para un ministerio que tú, Señor, usaste para nuestra bendición. Te rogamos, ayúdanos, inspíranos y danos, Señor Jesús, a través de la lectura, la fuerza que necesitamos para continuar y que nuestro corazón se llene más y más de ti cada día. Te suplicamos que seas, Señor, con nosotros y que podamos, Señor Jesús, avanzar en tu palabra, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo. Es un versículo muy pequeño que dice en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces Pablo aquí está hablando o le está escribiendo a Timoteo y le habla de la importancia de la lectura. Entonces, ocúpate en la lectura. Es algo que nosotros estamos haciendo en este momento. Bueno, ahorita ya está con nosotros. Creo que ahí la están viendo en cámara. Dios bendiga. Qué gusto tenerte por acá, Amalia. Mucho gusto. Igualmente, hermanita. Mucho gusto. Qué chévere. Gracias. Muy bien. Velo horizonte. Órale. Así es. Bueno, entonces, como siempre, ¿quién quiere comenzar con la lectura? Si alguna quiere hacerlo, puede levantar la manito o indicárnoslo. Y de esa manera yo le voy dando la continuidad aquí. Yo empiezo. ¿Tú vas a comenzar? Listo. Sí, sí, porque listo. Ya cuando David se pare de allá, mejor dicho, ya Listo. me toca correr. Bueno, entonces vamos a iniciar la lectura. Listo, entonces vamos a ver, quedamos hace 8 días en el capítulo 21. Dice aquí, muere Job. Seguimos en el año de 1937. Dice así. La inundación del agua aisló a William Branham en aquella pequeña isla durante 3 miserables días. La mayoría del tiempo se la pasó atormentándose, imaginándose lo peor, figurándose a su esposa e hijos flotando boca abajo en el río, suspendidos en un montón de maleza en algún sitio. Estos tipos de pensamientos casi desgarraban su alma. En angustia imploró auxilio de su maestro, pero no importaba cuán fervientemente oraba, no podía encontrar consuelo en el Señor. Parecía como si Dios le hubiera dado la espalda y se estaba negando a escucharlo. Cada vez que él oraba, sus pensamientos giraban en dirección a aquella gente pentecostal que había conocido en Mishawaka. ¿Eran ellos realmente escoria de las otras iglesias? ¿O habían ellos abandonado aquellas iglesias porque habían descubierto algo genuino? Sentado hora tras hora en su isla carcelaria, Bill tuvo suficiente tiempo para considerar si aquella gente emocional pentecostal era basura o no, y si a fin de cuentas él debió haber prestado atención a la opinión de su suegra por encima de la guianza del Espíritu Santo. Al segundo día de su confinamiento, la lluvia finalmente se detuvo, la cubierta de nube disminuyó y ocasionalmente el sol brillaba. Un avión lo localizó y le arrojó comida. Al tercer día, el viento se calmó y Bill decidió intentar otra vez atravesar. Él se las arregló para seguir avanzando en su lancha otra milla, 1.6 kilómetros, a lo largo del arroyo inundado hasta una pequeña comunidad llamada Port Fulton.
ubicada en terreno apenas lo suficientemente alto que las olas únicamente chocaban contra unos cuantos peldaños. Él permaneció en Port Fulton durante 7 días, deseando con ansia que la inundación del agua descendiera y la corriente disminuyera. Finalmente, ya no podía aguantar la espera. Hizo otro intento en llegar a la orilla lejana y en esta ocasión lo logró. Asegurando su lancha a un árbol, se fue caminando por la carretera en dirección a Charleston. Cuando llegó a los límites de la ciudad, les preguntó a todos los que veía si sabían algo respecto a un tren que venía de Jeffersonville. Momentos antes que la inundación arrasara las vías del tren, ninguno de los que él les preguntó sabía algo al respecto. Descorazonado, Bill caminó pausadamente calle arriba en dirección a la estación de ferrocarril. Un automóvil apareció al lado de él y se detuvo. Pues Billy Brandt, ¿qué es lo que te trae a Charlestown? Se trataba del coronel Hayes, un viejo amigo de la familia. Después que Bill le explicó su difícil situación, el coronel Hayes dijo: súbete, Bill, te ayudaré a encontrarlos. Pronto estaban parados en la entrada de la oficina de despacho del ferrocarril. Bill temblaba mientras preguntó: hace 10 días, la noche que se desbordó el dique en Jeffersonville, hubo un tren que entró como a la medianoche. Había estado compuesto de furgones para ganado, pero los furgones estaban llenos de gente enferma. ¿Cómo se me podría olvidar ese tren?, contestó el despachador. Fue el último que pasó antes que las vías fueran arrasadas. Bill sintió una oleada de alivio. ¿Qué les pasó a esas personas?, preguntó ansiosamente. No podría decirte, el tren nunca se detuvo aquí, no sé a dónde fue a parar, pero el maquinista que lo conducía estará pasando en un momentito. No te despegues de aquí. El maquinista fue más servicial. ¿Una madre con 2 niños pequeños? Sí, recuerdo ese caso. Todos ellos estaban muy enfermos. Los bajamos en Columbus, Indiana. Joven, posiblemente no puedas llegar allá. La inundación del agua tiene a todos los trenes aislados de Columbus. Y todos los caminos también están interceptados. Mientras Bill y el coronel salían de la estación, Bill se ponía nervioso de preocupación, frotándose las manos y tronándose los dedos. El coronel Hayes puso una mano firme sobre el hombro de Bill y dijo: puedo llevarte allí, Bill. Conozco una vía a través de los caminos vecinales traseros que van contiguos al terreno alto. Estoy muy seguro que evitará el agua. O sea, yo no recordaba que tanto tiempo él no los había visto. Entonces pongámonos en marcha. Columbus, Indiana, estaba a 50 millas, 80.5 kilómetros, muy lejos, más lejos al norte. Llegaron allí al oscurecer y pronto se enteraron de una iglesia bautista que había sido convertida en un hospital temporal para acomodar a todos los enfermos y heridos víctimas de la inundación. Cuando llegaron enfrente del edificio, Bill subió corriendo los escalones, abarcando 3 de una zancada. El auditorio estaba completamente lleno de gente. Las bancas habían sido amontonadas contra una pared y ahora muchas hileras de camillas del ejército estaban acomodadas en línea en el piso. El ruido y la confusión dominaban la enorme sala. Personas andando por los pasillos y hablando, pacientes gimiendo y tosiendo. Bill gritaba desesperadamente: Hope, Hope, ¿dónde estás? Los rostros volteaban en dirección a él. A Bill no le importaba. Él corría entre las camillas buscando aquel rostro que significaba más para él que ningún otro. Hope, ¿dónde está? Muy allá, al final de la sala, Bill vio una mano delgada alzarse en el aire. Se fue deprisa por la fila de camillas hasta que llegó a la cama de ella. La primera mirada a su amada esposa le hizo estremecerse involuntariamente. Amado Dios, ten misericordia, pensó él. La piel de Hope se miraba tan blanca como el algodón. Sus brazos se miraban tan delgados. Ella debió haber bajado más de 25 libras, 11.34 kilogramos de peso. ¿Qué se le pasa a estar aquí? ¿Te vas a sentar? ¿No? Sus ojos se habían hundido profundamente en su cabeza y los huecos de sus mejillas se habían hundido tanto que el contorno de sus pómulos podía ser visto fácilmente. Hope alzó la vista hacia él fijamente y sonrió débilmente. Me miro horrible, ¿verdad, Bill? Bill batallaba para mantener su voz sin que se le quebrara. No. Cariño, te miras bien. ¿Dónde están Bill y Paul y Sharon? ¿Qué podemos decir?
Ya me termino ahí, ya para que otro continúe. Dice, Bill batallaba para mantener, Bill batallaba para mantener su voz sin que se le quebrara. No, cariño, te miras bien. ¿Dónde están Billy, Paul y Sharon? Alguien los ha llevado por allá en una habitación, no me permiten verlos. Una mano tocó el hombro de Bill. ¿Es usted el reverendo Branham? Sí. Soy uno de los doctores aquí. ¿Podría hablar con usted en privado por unos cuantos minutos? Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído de Hope, el doctor dijo, reverendo Branham, lamento tener que ser la persona que tenga que decirle esto, pero su esposa ha contraído una pulmonía tuberculosa. No creo que podamos detener eso ahora. Las palabras del doctor se sentían como un bisturí cortando en tajadas el pecho de Bill. No, doctor, no puede ser. Dios puede salvarla. Bueno, eso podría ser cierto, pero en lo que a la ciencia médica se refiere, ella no tiene remedio. ¿Él lo viendo también? No hay nada más que podamos hacer por ella. También me estoy encargando de sus hijos. Su niño está muy bien, pero su niñita está muy enferma con pulmonía. Usted será un hombre muy afortunado si ella se salva. Bill sollozó. Oh Dios, ten misericordia. No prorrumpa en llanto en frente de su esposa, le amonestó el doctor. Eso únicamente acrecentará el sufrimiento de ella. Ella no sabe que se está muriendo. Voy a seguir leyendo porque Debbie ahora quiere leer, pero no lo entendemos, espero nada. ¿Listo? Ya luego le van a entender dentro de poquito. Dentro de pronto. Y esto, o si alguien quiera leer también. Bueno, si alguien quiere leer, puede levantar la mano para continuar aquí en Bill batalló para volver. O continúo la lectura como deseen. Creo que... Ok, Andrés, listo. Dios lo bendiga, Andrés, y sí. Entonces ya puedes continuar la lectura. Dios los bendiga. Bill batalló para volver a mantener su angustia bajo control. ¿Cuándo puedo llevármela a ella y a los niños de vuelta a Jeffersonville? Tan pronto como se abran los caminos. Al volver a la camilla de Hope, Bill dijo, cariño, el doctor me dijo que puedo llevarte a casa en unos cuantos días. Conseguiremos que el doctor Adair te atienda. Los labios delgados de Hope formaron un semicírculo ligeramente en una sonrisa lastimosa. Eso estará bien, Bill. Tal vez Dios tenga misericordia y me permita vivir. Batallando para mantener su voz sin que se quebrara, Bill dijo, con todo mi corazón espero que él lo haga. Durante 5 meses, Hope estuvo confinada al hospital en Jeffersonville. El doctor Adair probó cada artimaña en su maletín negro de doctor para sacarla de su deslizamiento descendente. Nada surtía efecto. Cuando Hope comenzó a escupir sangre, Bill se puso más desesperado con preocupación. Era poco lo que el doctor Adair podría hacer para tranquilizarlo, con excepción de explicar lo que estaba sucediendo. El bacilo de tuberculosis infectando sus pulmones ha perforado un vaso sanguíneo en el árbol bronquial. De allí es de donde procede la sangre. Doctor, ¿no hay algo más que podamos intentar? Estoy desesperado. Conozco un tal doctor Miller que labora en un sanatorio en Louisville. Él ha tenido mucha experiencia con la tuberculosis. Él podría tener algunas sugerencias. Le llamaré. El doctor Miller cruzó el río para examinar a Hope antes de emitir su opinión. La enfermedad parece estar muy avanzada. La única cosa que podría funcionar es neumotórax artificial. Bill miró perplejo. ¿Qué es neumotórax? Neumo quiere decir pulmones y tórax es la cavidad torácica que contiene al corazón y los pulmones. El neumotórax es una condición donde el aire o el gas han entrado al área entre los pulmones y la pared torácica, incrementando la presión de esa región, la cual cada uno a su vez provoca que se colapsen los pulmones. Esto sucede espontáneamente en algunas enfermedades pulmonares y generalmente es muy malo.
En el neumotórax artificial, nosotros colapsamos un pulmón a propósito, siendo que la bacteria que causa la tuberculosis necesita elevados niveles de oxígeno para sobrevivir. Si colapsamos un pulmón al mismo tiempo, algunas veces podemos sofocar el microbio. Eso parece riesgoso. ¿Qué está involucrado? Necesitamos introducir una aguja entre las costillas y la cavidad torácica. Entonces inyectamos cantidades moderadas de aire, colapsando un pulmón al mismo tiempo. Gradualmente los pulmones absorben este aire, de modo que tenemos que inyectar más aire en intervalos durante la duración del tratamiento. Ahora Bill no estaba seguro. Parece riesgoso. No hay garantías, dijo el doctor Miller. Bill habló de eso con Hope y ella estuvo de acuerdo en correr el riesgo. El hospital en Jeffersonville no tenía una máquina para neumotórax, así que Bill pidió prestado el dinero para rentar una de un hospital en Louisville. Él sostenía la mano de Hope mientras los doctores se entumecían el costado de Hope e introducían una aguja en el espacio entre sus costillas y su cavidad torácica. Durante todo el procedimiento, Hope se mordía el labio y apretaba la mano blanca de Bill. Ella estaba sufriendo terriblemente. Cuando el doctor Miller terminó, Bill tuvo que abrir con fuerza los dedos de Hope de la mano de él. Después del tratamiento, el doctor Miller quiso que se tomara una radiografía de ambos pulmones. Los examinó cuidadosamente y luego llamó a Bill dentro de una sala de consulta. Reverendo Branham, me temo que hemos fracasado. Los pulmones de su esposa ya están demasiado deteriorados. No hay nada en el mundo que podamos hacer ahora por ella. El Dios Todopoderoso la está llamando ahora. Me temo que ella puede únicamente vivir unos cuantos días más. Atormentado más allá de la expresión, Bill volvió al cuarto de Hope. Ella se miraba tan pálida y frágil como una muñeca de porcelana grande, acostada sobre la cama. Tenía así, acostada sobre la cama, cuánto la amaba él, qué haría sin ella y los niños. Billy Paul ni siquiera tenía 2 años de edad y Sharon Rose tenía escasamente 9 meses. ¿Qué harían ellos sin una madre? Hope preguntó, ¿te dijo algo el doctor? Bill meneó la cabeza. No me preguntes, amorcito. ¿Tengo que? Irme a trabajar ahora, pero regresaré cada ciertas horas para inspeccionarte. Él detestaba el apartarse de su lado, pero se había endeudado con cientos de dólares en gastos médicos en los pocos meses pasados y necesitaba mantenerse trabajando para liquidarlos. El jueves 22 de julio, Bill estaba patrullando a 30 millas, 48.3 kilómetros, al norte cerca de Scottsboro, Indiana, cuando el mensaje fatal llegó finalmente en su radio. Llamando a William Brannan, tu esposa se está muriendo. Si quieres verla viva, vale más que vengas ahora. Bill paró su camioneta al lado del camino y se bajó. Desabrochándose el cinturón de su arma, lo puso sobre el asiento. Luego se quitó el sombrero y se puso de rodillas al lado del camino. Inclinando su rostro ante Dios, él oró. Padre Celestial, he hecho todo lo que puedo hacer. Tú sabes que estás arrancando la mismísima alma de tu siervo, pero yo probablemente quité tu alma precipitadamente cuando escuché a mi suegra en vez de a ti. Yo te dije antes que lo lamentaba, Señor. Por favor, no permitas que muera Job hasta que pueda verla una vez más. Subiéndose de vuelta a la cabina, puso a funcionar su sirena y aceleró hacia el hospital tan rápido como la camioneta podía correr. Resonando los pasos y entrando por la puerta principal, vio a Sam Adair bajando de la sala en dirección a él. El doctor Adair le echó una mirada a Bill, agachó la cabeza y entró por una puerta lateral de modo que Bill no tuviera que enfrentarse con él. Bill bajó corriendo hacia abajo a la sala y tiró de la puerta para abrirla. Sam puso su brazo alrededor de él y gimió con compasión. Con compasión. Bill, amigo. Dime, doctor, ¿todavía está viva? Creo que así es, Billy, pero no por mucho tiempo.
Doctor, ven conmigo a su cuarto, ¿quieres? El doctor Adair bajó la cabeza. Oh, Bill, no me pidas que vaya. Hope me ha cosido en el hombro muchos pasteles. Me ha cocido en el horno, en el horno muchos pasteles. Ella es como mi hermana, no puedo soportar el volver otra vez a ese cuarto. Una enfermera abrió la puerta y se introdujo en el cuarto. Reverendo Brannan, quiero que se tome esta medicina. Ella le tranquilizará los nervios. Ella le tranquilizará los nervios. Bill la apartó con la mano y se dirigió al cuarto de Hope. La enfermedad le dijo, yo iré con usted. ¿Enfermedad? Era como la enfermera, Sí, está ¿cierto? mal escrito, sí debe ser enfermera. Ah, la enfermera le dijo, yo iré con usted y lo siguió. El doctor Adair lo llamó Bill, ella está inconsciente. Hope yacía sobre la cama con un lienzo blanco cubriéndole el rostro. Bill levantó el lienzo, los ojos de ella estaban cerrados y su mandíbula abierta. Su cuerpo había enflaquecido a menos de 100 libras, 45,36 kilogramos. Bill puso su mano sobre la frente de ella. Se sentía fría y húmeda. Tomándola por el hombro, la sacudió suavemente. Hope, amorcito, respóndeme. Yo te amo con todo mi corazón. ¿Me hablarás tan solo una vez más? No hubo respuesta, ningún movimiento. Bill oró en voz alta. Dios, sé que he estado mal, pero por favor permíteme que me hable tan solo una. Antes que terminar su oración, los párpados de Job parpadearon. Luego se abrieron. Ella intentó levantar los brazos, pero estaba demasiado débil. Sus labios se movieron, hablando palabras casi imperceptibles. Es tan fácil, dijo ella. ¿Por qué me hiciste volver? Bill se inclinó sobre la cama para escucharla mejor. ¿A qué te refieres, amorcito? Bill, tú has hablado de eso, has predicado sobre eso, pero no tienes la menor idea de cuán hermoso es. ¿De qué estás hablando? Yo me estaba yendo al hogar. Había dos personas vestidas de blanco, uno parado a cada costado de mí. Estábamos bajando por un sendero bordeado de flores espléndidas y elegantes palmeras. Pájaros hermosos estaban por todas partes, cantando y volando de árbol en árbol. Era tan tranquilo, entonces te escuché llamando a lo lejos en la distancia y me volví a verte. Hope se fijó en la enfermera. Hope se fijó en la enfermera parada detrás de su esposo. Luis, cuando te cases, ojalá que tengas un esposo tan amable como el mío. Él ha sido tan bueno conmigo, tan comprensivo. La enfermera se cubrió el rostro con un pañuelo y salió precipitadamente del cuarto. No, amorcito, dijo Bill. No he podido hacer por ti como hubiera deseado. Hiciste lo mejor que podías, Bill, y te amo por eso. Pero debería darme prisa. Ellos me están esperando. Antes que me vaya, hay unas cuantas cosas que quiero decirte. Tú sabes por qué estoy partiendo, ¿verdad? Él intentó decir que sí, pero no podía lograr hacer que saliera la palabra, así que únicamente asintió con la cabeza. Nunca debimos haber escuchado a mamá, susurró Job. Aquellas personas pentecostales tienen la razón. Prométeme que algún día irás con aquellas personas. Educa a nuestros hijos así. Sé que nunca debía haber escuchado a tu madre. Amorcito, algún día yo enmendaré eso. Hablo verdad. Bill, ¿te acuerdas de aquel rifle que querías comprar y que no tuvimos el dinero suficiente para el pago inicial? Sí, querida, sé eso. Yo deseaba tanto que tuvieras ese rifle. He estado ahorrando mis monedas de 5 y 10 centavos del dinero asignado para ropa que semanalmente tú me das. Cuando te vayas a casa, mira en la cabecera de la cama plegadiza. Encontrarás allí un sobre con el dinero en él. Prométeme que te comprarás ese rifle. Él tragó saliva y prometió, por tu bien lo compraré. Otra cosa, quiero disculparme porque te oculté algo. ¿Te acuerdas de aquella ocasión cuando íbamos a Fort Wayne y me compraste aquellas medias? Sí, me acuerdo. Bill, tú me compraste la clase equivocada. Esas medias eran para una mujer anciana. Se las di a tu mamá. No te lo dije porque no quería herir tus sentimientos.
De pronto Bill sintió un tipo de dolor diferente lacerándolo. Por su descuido aquel día, él le había restado importancia a las necesidades de Job. ¿Cómo había sido él tan desconsiderado, tan insensible? Su angustia ahora parecía insoportable. El rostro de Job se tornó tranquilo. Bill, ellos están regresando. Puedo sentirlos acercándose, Bill. Es fácil. Este maravilloso Espíritu Santo que recibimos me está llevando hasta el final. Prométeme que siempre permanecerás fiel a eso. Es maravilloso en la hora de la muerte. Te prometo que lo haré. Job consiguió una débil sonrisa. También quiero que me prometas que no te quedarás soltero. Oh, Job, no puedo prometerte eso. Te amo demasiado. Bill, tenemos 2 hijos. No quiero que sean traídos por ahí de un lugar a otro. Encuentra una buena joven cristiana y cásate con ella. Alguien que ame a nuestros hijos y forme un hogar para ellos. Oh, Job, por favor, no me pidas que te prometa eso. Por favor, Bill, no me permitirías morir desdichada, ¿verdad? Con el corazón casi arrancado de su pecho, Bill dijo entre dientes, prometo que haré lo mejor que pueda. Sus últimas palabras para él fueron, Bill, quédate en el ministerio. Bill dijo, cariño, te sepultaré allá en el Walnut Ridge y si duermo me acostaré a tu lado. Si Jesús viene antes de que yo muera, estaré en el campo de batalla en algún sitio predicando el Evangelio del Espíritu Santo. En aquel gran día, cuando Jesús parta en dos, el cielo y la nueva Jerusalén venga descendiendo del cielo, yo reuniré a Billy Paul y a Sharon y nos encontraremos contigo junto a la puerta oriental antes que entremos. Job sonrió por última vez y apretó la mano de él. Luego cerró los ojos para andar aquel sendero entre aquellas palmeras que conducía a la ciudad de Dios. En los pensamientos de Bill, ella permanecería para siempre de 24 años. Gracias, Andrés, por la lectura. Esa es Hope Brumbach y Sharon Rose. Bueno, vamos a... Hope, Amelia Hope Brandon. Ah, Billy Paul, perdón, mira. Billy Paul de 5 semanas y 6 días de nacido. Tem quase meu nome. Sí, Amália. Amalia. Amelia, Amalia. Amália, Amélia. Sí, es correcto. Bueno, entonces, quedamos con, no sé si alguien tenga alguna anotación, comentario que quiera hacer, algo que quiera, no sé, hablarnos. Digamos que es un capítulo difícil, es tremendo como hablábamos el club pasado, cómo Dios nos demanda obediencia a su palabra y demanda que nosotros sigamos lo que Él nos dice y que nosotros mantengamos la vida de esa manera. Y cuando Dios tiene que castigar, pues es muy duro. Como el profeta, aquí en este relato, él pierde su esposa porque él sabe que cometió un error al escuchar a su suegra y no haber ido con los hermanos pentecostales cuando Dios lo estaba llamando. Entonces, son cosas que de verdad que uno como humano dice, uno a veces piensa que ha sufrido, pero recuerda esas historias que le sucedieron al profeta y uno sabe que él tuvo que pasar por esos valles de sombras de dolor y de muerte y al final tuvo que decirnos que todo eso había sido con un propósito y él nos insta a cada uno de nosotros a seguir el camino, no importa las pruebas. Y estamos hablando de un hombre que realmente fue bastante probado. No sé si tú tienes algún comentario. No, solo estaba, bueno, sí, uno pequeñito estaba pensando en que Hope, ella se mantuvo, a pesar de que estaba muriendo, ¿cierto? Como en el lecho de muerte, ustedes recuerdan que ella había mantenido como esa promesa de acompañarlo a él, a donde él fuera al ministerio. De hecho, cuando él quiso ir allá, ella fue la que le dijo, sí, vamos, 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 vamos.
Y ahí la suegra que no, y ella le dijo, no, no importa. Eso, como quien dice, somos tú y yo, entonces vamos, yo te acompaño. Y, y pues como que ahí leyendo ahorita, ella sigue como que mantente en el ministerio, mantente ahí fuerte, la referencia que le hace como que tú has predicado de esto, pero no sabes qué es, ¿cierto? Y ella ya estaba ahí viviéndolo. Entonces me parece tremendo eso porque muchas veces creo que eso es lo que nos sucede, o sea, como que podemos tener como mucho conocimiento o sí, sobre algo, pero cuando no vamos más allá o cuando no es el Espíritu Santo revelando directamente eso, pues uno no puede entender ciertas cosas. Entonces, cuando ya uno logra entender, cuando ya, es cierto, como que entra esa revelación, dice uno como, wow, como Job, ¿no? De oídas había oído, más ahora, ¿cierto? Puedo entonces pensaba en eso, como ella aún ahí en su lecho de muerte le dijo al profeta como que manténgase, vaya allá, no, prométame que va a ir a los pentecostales, prométame que va a ir allá. Y que ambos sabían y estaban conscientes de que habían cometido, o el hermano Branham, digamos, que había cometido ese error de no haber ido y que eso fue lo que le cobró como la vida a ella. Pero aún así como que esa tranquilidad también de ella pienso yo, ¿no? De que como que hice las cosas bien y ahorita voy a encontrarme con mi Señor. Entonces, esa escena, aunque es como compleja, pero uno la va imaginando y al mismo tiempo dice como que tremendo, o sea, de verdad que cuando una persona está bien con el Señor, cuando una persona está ya lista, cuando una persona está como tranquila, ¿cierto? Para poder irse, eh, como que es, no sé, me imagino que sucede como estas escenas así. Y yo he escuchado en algún momento que cuando empieza, digamos, a irse una persona que vienen como, ¿no? Como otros hermanos o me imagino como esas huestes celestiales a hacer ese acompañamiento. Entonces eso debe ser, claro, nosotros tenemos esos ojos naturales, uno no puede ver eso, pero me imagino que cuando ya se entra a esa dimensión espiritual, o esa dimensión sobrenatural más bien, eso pues debe ser algo muy diferente que uno realmente no se alcanza a imaginar, ya cuando pues le toque a uno vivir esa situación. Bueno, no sé si alguien tenga un comentario o continuamos la lectura con el capítulo 22. Sí, parece que también en este capítulo que con ese sufrimiento que William Branham, nuestro profeta, pasó, eso desarrolló una fe mayor en él, ¿no? Desarrolló una fe mayor y más dependencia de Dios. Y ese sufrimiento que él pasó fue como decir, un permiso de Dios, ¿no? Porque todo lo que pasa en nuestras vidas siempre hay un propósito, ¿no? Entonces el propósito de Job haber muerto era que el profeta desarrollase una fe mayor y llegase a la transformación que necesitaba. Gracias, Vale, por el comentario. Sí, a veces uno no lo entiende, uno dice, pero ¿cómo pudo pasar por esa situación? Pero la obediencia a Dios y luego, bueno, nos lo relatará aquí el hermano Owen Jorgensen, cómo él tuvo que pasar por ese camino de dolor, porque pues luego viene el fallecimiento de la niña, de la bebé, y cómo él tuvo que también soportar eso y como humano, se puede decir que él no pudo tolerarlo, pero fue Dios el que le dio esa fuerza, por lo que él dice después, por lo que ya estaba anclado en su corazón. Entonces, no sé si alguien quiera comenzar con la lectura del capítulo 22. ¿O lo leo yo? Si quieres, sí, sí. O lo comienzo a leer. Listo. Entonces dice, capítulo 22, el momento más inestable de su vida, 1937. El Abraham instó a su hijo a que se quedara con ella aquella primera noche después de la muerte de Job. Ella sabía que los hijos de él estaban siendo vigilados por la señora Broy y ella no quería que Bill estuviera solo. Pero Bill dijo que no, él deseaba irse al hogar, aun cuando no había muchas cosas de valor allí. $10 hubieran comprado todo en ambas habitaciones. No obstante, la pequeña casa
era la casa de ellos. Hope la había mantenido limpia, le había puesto un toque con su amor y la había transformado de ser una unidad de alquiler exigua y ordinaria en un hogar cálido y atrayente. Pero tan pronto como Billy entró por la puerta principal, supo que había cometido un error. El lugar no tenía acogida, ninguna vida, ningún poder de ánimo. Entrando en la recámara, miró en la cabecera de la cama plegadiza. Allí, debajo de un periódico, estaba el sobre que Hope había mencionado. Bill vació las monedas de 5 y 10 centavos sobre la cocha y las contó. Hicieron un total de $2,80. Tan solo 20 centavos menos de lo que se necesitaba para el pago inicial de aquel rifle calibre 22, que él había estado deseando por más de un año. Bill decidió en su corazón desembolsar ese dinero en ese rifle y, a pesar de los centenares de dólares que debían gastos médicos, él se había comprometido a realizar los pagos mensuales de ese rifle hasta que él fuera dueño de él, libre de cargos, en memoria de su leal esposa. Se acostó en la cama, anhelando escaparse dentro del sueño. Un ratón había conseguido entrar a la estufa de la cocina y ahora estaba crujiendo algún papel para encender en las parrillas. A Bill le parecía como si fuera Hope abriendo la envoltura de algunos dulces que ella había mantenido en una repisa de la cocina. Él se incorporó y cerró con el pie la puerta de la cocina. Allí estaba colgada la bata de dormir de Hope en una percha detrás de la puerta. Ahora él comprendía que se debió de haber ido a la casa de su madre. Cada cosa allí le estaba recordando a su esposa echada en la funeraria. Bill ocultó sus mejillas húmedas en el colchón y dio rienda suelta a su dolor. Un puño daba golpes urgentemente en la puerta. Bill se levantó de un salto y dejó pasar a Frank Broy y a su hijo Fletcher a la habitación. Frank dijo: te traigo algunas malas noticias. Lo sé, Frank. Yo estaba con Hope cuando murió. Pero eso no es todo. Tu niña también se está muriendo. ¿Sharon? Bill se quedó boquiabierto. Por supuesto que no. Sí, el doctor Adair se la acaba de llevar al hospital. Ella tiene meningitis. El doctor dice que no existe posibilidad de que viva. Vente, te llevaré allá. En vez de moverse, Bill se desplomó en el piso. Frank y Fletcher lo ayudaron a levantarse y ya fuera a meterlo en la camioneta de Frank. Cuando Bill llegó al hospital, el doctor Adair le llevó al laboratorio y le permitió mirar a través de un microscopio a los especímenes del fluido extraño extraído en la columna vertebral de Sharon. Es meningitis tuberculosa, dijo el doctor Adair con tristeza. Ella lo contrajo de su madre. Generalmente el bacilo de Koch se detiene en los pulmones, pero en algunas ocasiones se introduce en el torrente sanguíneo y llega a las meninges que cubren el cerebro. Eso es lo que pasó con tu hija. Lo siento, Bill, pero al llegar a este punto no hay absolutamente nada que podamos hacer por ella. ¿Dónde está ella, doctor? Quiero verla. Ella está en la planta baja en cuarentena, de modo que no puedes irla a ver. Ella es infecciosa. No me importa si muero, tengo que ver a Sharon una vez más. Con dificultad, el doctor Adair mantenía su resolución. No puedes hacerlo, Bill. Es meningitis. Podrías portarlo en tu saco y transmitírselo a Billy Paul. Bill se sentó y ocultó su rostro entre sus manos, sollozando. Tan solo tráeme algo de cloroformo y déjame morir con ella. ¿Qué significa la vida para mí ahora? Todo lo que amo se ha ido. El doctor Adair sentía la angustia de su amigo como si fuera propia. Bill, quédate aquí. Iré en busca de una enfermera para que te traiga algo que mitigue el dolor. Tan pronto como el doctor Adair abandonó la sala, Bill se le escapó por otra puerta y consiguió bajar al sótano. Sharon Rose yacía en una cuna, quejándose y moviéndose a sacudones con espasmos musculares. Un pedazo de tela de estopa fina había sido drapeada sobre su cuerpo como un mosquitero, pero el pataleo y el dar vueltas de ella se lo habían quitado y ahora las moscas estaban chupando la humedad de alrededor de sus ojos.
Bill espantó las moscas y volvió a poner la red en su sitio. Sharon, dijo él dulcemente. Cuando ella volteó la cabeza para mirarlo, sus labios comenzaron a temblar. Ella había sufrido tan intensamente que uno de sus ojos se había cruzado. Bill cayó de rodillas, cerró dos y apretó los brazos. Oh, amado Dios, clamó él, tú te llevaste a mi querida esposa y ahora te estás llevando a mi niña. Por favor, no te lleves a mi niñita. Yo soy el que hizo mal. Tú deberías llevarme a mí. Lamento el haber escuchado a alguien más en vez de a ti. Trataré de nunca volver a hacerlo. Señor, yo iré con esa gente que ella llamó basura y escoria, y no me interesará quién me llame un santurrón. Haré todo lo que tú quieras que haga. Únicamente, por favor, no permitas que muera mi niña. Tan pronto como abrió los ojos, vio lo que parecía un lienzo negro cayendo entre Sharon y el mismo. Él había visto la misma cosa mientras oraba por Jope la Navidad pasada. Él sabía que Dios había rechazado su oración. Este instante fue el momento más inestable en la vida de Bill. De rodillas sobre el piso duro de aquella sala de cuarentena en el sótano, con su niña de 9 meses de edad muriéndose ante él, el tentador atracó y susurró. ¿Tú dices que Dios es amor? ¿Esto es amor? Tanto como has predicado, tan diligentemente como has tratado de vivir por él, y ahora que se trata de la vida de tu propia hija, él te desecha. ¿A qué clase de Dios sirves al fin de cuentas? En un momento Bill vaciló precariamente sobre la línea entre la vida y la muerte. Entonces vino su respuesta, aumentada de alguna fuente, escondida de fuerza en lo profundo de su alma. Como Job de antaño, yo diré, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Oh Dios, yo no sé la razón, porque tú me estás haciendo pedazos de esta manera. Pero eso no cambia mi fe en ti. Aún si tú me mataras, seguiré confiando en ti. Yo creo en ti. Se puso de pie y por última vez se inclinó sobre la cuna de su hija. Sharon, después que los ángeles se lleven tu alma más allá para encontrarte con tu madre, yo te sepultaré aquí, en los brazos de tu madre. Amelia Hope Brumbach fue sepultada el sábado 24 de julio de 1937 en el cementerio Walnut Ridge, en un solar que el padre de ella había comprado para sí mismo y su esposa. Sharon Rose murió al día siguiente. El lunes por la mañana, el agente funerario volvió a abrir la tumba de Hope y bajó el pequeño ataúd de Sharon en la cabecera del de su madre. Bill había cumplido su promesa. Él había sepultado a Sharon Rose en los brazos de su madre. Durante las semanas siguientes, Bill subsistió en un atolladero de dolor insoportable. Sus días parecían sin final. Sus noches eran a menudo una tortura insomne. Cada mañana de días de la semana, él se obligaba a ir a trabajar. Él sabía que tenía una obligación de liquidar sus deudas médicas y eso le daba una razón para permanecer viviendo. Por la tarde recogía a Billy Paul de la casa de la familia Broy, preparaba la cena, luego recorría a pie las calles durante horas cargando a su hijo sobre sus hombros. Un día después de trabajar, Bill sentó a su hijo en los escalones de la entrada y se dirigió hacia el patio trasero para inspeccionar a su perro de cacería, el cual mantenía amarrado bajo un roble en la parte trasera de su solar. Billy Paul dijo, papito, ¿dónde está mi mamá? Bill había contestado esa pregunta un centenar de veces, pero Billy Paul, de 2 años de edad, tan solo no tenía edad suficiente para entender. Ella está en el cielo. Fue a ver a Jesús. ¿Cuándo va a regresar? Quiero verla. Ella no va a regresar, Bill, pero tú y yo vamos a verla alguna vez. Bill comenzó a andar por el caminito hacia la parte trasera de la casa. Billy Paul apuntó su rechoncho arriba hacia el cielo. Papito, mira, vi a mi mamá allá arriba, en aquella nube. Eso fue demasiado para que Bill soportara. Cayendo boca abajo sobre el caminito, permaneció allí por 1 hora, sepulcralmente inmóvil, mientras Billy Paul se sentaba en los escalones y lloraba por su madre.
Cuando Bill finalmente reunió la fuerza para incorporarse, llevó de vuelta a Billy Paul a la casa de la familia Broy y lo dejó, mientras él mismo seguía su camino hacia Walnut Ridge. Antes que llegara al cementerio, un automóvil se acercó y se detuvo. Era el señor Isler, un senador de Indiana que vivía en la localidad. Se bajó del automóvil. ¿A dónde vas, Billy? ¿Al cementerio? Sí. Esta no es la primera vez que te he visto subiendo esa loma. ¿Qué haces por allá? Me siento junto a la tumba de mi esposa y mi niña y escucho al viento tocar música en los árboles. ¿Qué tipo de música toca él? Bill citó el primer verso de un himno de iglesia. Existe una tierra más allá del río, a la cual llaman el dulce más allá. Solamente llegamos a esa ribera por medio del decreto de fe. Uno por uno. Vamos pasando los portales para ya morar con los inmortales. Cuando algún día suenen aquellas campanas, por ti y por mí. El senador Isler estrechó ambas manos de Bill entre las suyas. Billy, deseo preguntarte algo. Te he visto de pie en las esquinas de las calles y predicar al grado que parecía como que te ibas a caer muerto. Te he visto ir de arriba abajo por las calles haciendo llamados a los enfermos a todas horas de la noche, pero después de todo este problema que has tenido, ¿qué significa Cristo para ti ahora? Él es todo lo que me ha quedado, señor Isler. Él es mi vida, mi todo, mi última palabra. Él es la única cosa sólida a la que me puedo aferrar en la vida. Señor Isler me dio la cabeza. Después que él se llevó a tu esposa y a tu niña, ¿todavía deseas servirle? Aún, si él me mata a mí, seguiré confiando en él. Temprano en la mañana siguiente, se le asignó a Bill el reparar una línea secundaria dañada sobre la carrera 150 cerca de New Albany. Poniéndose sus trepadores y su cinturón de seguridad, él se trepó en el poste de energía, deteniéndose apenas abajo del pórtico. Hope y Sharon estaban profundamente en su mente. Él podía entender la razón que Dios se había llevado a su esposa, pero a su niña. ¿Por qué razón Dios se llevó a su hijita? Mientras trabajaba, cantaba el antiguo himno del Evangelio. En el monte Calvario estaba una cruz, en breve afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. En ese instante el sol despuntaba por la cima de los árboles en el horizonte, bañándolo en la luz del sol y creando una sombra sobre la ladera cercana a él. La sombra de un hombre colgado de una cruz. Así es, sollozó él. Fueron mis pecados los que te pusieron allí, Jesús. Soy tan culpable como alguien más. De pronto una idea confusa le pasó por la mente. Aprovechándose de esta confusión, el diablo lo incitó a interrumpir su propia vida. Bill miró a sus gruesos guantes de caucho, luego a la línea de transmisión primaria de 2300 voltios que corría al lado de la línea secundaria. Él consideró las posibilidades. Eso estaba mal, muy mal, pero de alguna manera en este momento, con su pensamiento obcecado por la desesperación, lo malo parecía bueno. Quitándose de un tirón uno de sus guantes protectores, dijo: amado Dios, aborrezco hacer esto, pero soy un cobarde, sencillamente no puedo seguir viviendo sin ellas. Él alargó su mano descubierta hacia la primaria de 2300 voltios, sabiendo que cuando se agarrara a ella la corriente haría hervir su sangre y haría pedazos sus huesos. Sharon, papito va a venir a verte, a ti y a mamita. Él nunca supo lo que sucedió después. Cuando volvió en sí, él estaba sentado sobre el suelo con su cinturón de seguridad todavía atado alrededor del poste. El sudor cubría su cuerpo y él estaba temblando incontrolablemente. Incapaz de trabajar ya más ese día, arrojó sus herramientas a la parte trasera de su camioneta de servicio y se dirigió a casa. Varias cartas estaban atiborradas en su buzón en el porche de enfrente. Bill las agarró en montón y las metió, desparramándolas sobre la mesa de la cocina. Aparte de los recibos de pago mensuales normales, una carta era totalmente inesperada. Ella procedía de su banco.
y estaba dirigida a la señorita Sharon Rose Brown. Las manos de Bill temblaban mientras desprendía la solapa. Entonces entendió. El banco le estaba devolviendo sus 80 centavos. Bill se había olvidado de la cuenta de ahorros que él había abierto para Sharon unos cuantos días antes de la Navidad. Eso fue justo antes. Su dique mental se colapsó, inundando su mente con aquellos terribles recuerdos. Él oró: Jesús, cuando yo era niño pasé hambre y frío tantas veces. Todo el mundo se reía de mí y me llamaba un afeminado. Yo me sentía tan solo. Después que me convertí en un cristiano, tú me diste un hogar y una familia propia. Procuré vivir correctamente. Ahora tú has quitado todo de mí. Estoy tan atormentado. Ya no puedo seguir de esta manera. Oh Dios, ¿por qué no me llevas también a mí? Una vez más el diablo se introdujo como una niebla, obcecando la mente de Bill al razonamiento y al sentido común. Por un momento Bill perdió de vista la mano guiadora de Dios. En ese momento inestable, Satanás lo incitó hacia la peor posible línea de conducta que él podía tomar. Bill guardaba su revólver de guardabosques en una funda de pistola colgada de un clavo detrás de la puerta de la cocina. Tomando el arma en la mano, se arrodilló en el piso junto a una cama de campaña del ejército colocada cerca de la estufa. Poniendo el cañón en su cabeza, amartilló el percutor y apretó el gatillo mientras oraba en voz alta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Él apartaba con más y más fuerza aquel gatillo bien lubricado, pero no, él apretaba con más y más fuerza aquel gatillo bien lubricado, pero no cedía. Él entregó cada pizca de su fuerza que le había quedado, pero todavía aquel delgado semicírculo de hierro no se movía. Finalmente se dio por vencido y echó a un lado el arma. Cuando ella golpeó el piso, disparó y una bala perforó la pared. Bill cayó atravesado en la camilla. Oh Dios, tan solo me estás partiendo en pedazos, ni siquiera me dejas morir. Eventualmente lloró hasta que cayó en un sueño exhausto. Y el sueño no era un sueño típico, con límites confusos y conciencia imprecisa. Los límites sobresalían marcados y bien determinados, y ellos se quedaron en la memoria de él tan claramente como si él, en verdad, hubiera estado allí. El sueño que estaba en algún sitio, en una pradera allá en el oeste, caminando por un camino desértico, cantando una balada popular del oeste. Hay una rueda en la carreta que está rota, y el letrero en el rancho que dice se vende. Bill estaba caminando junto a una antigua carreta con toldo, del tipo de la que los primeros colonizadores llamaban un carromato con toldo. Una de las ruedas delanteras de la carreta estaba rota, causando que el bastidor de la caja se ladeara en una esquina hasta que el eje tocara el suelo. Junto a donde la rueda de madera rajada se apoyaba contra el bastidor de la carreta, estaba una hermosa jovencita observándolo. El viento jugaba con su rubio cabello largo. Sus ojos azules brillaban en el sol. Mientras Bill pasaba, se quitó su sombrero vaquero y la saludó animadamente. Buenos días, señorita. Ella contestó: buenos días, papito. Bill se detuvo y fijó la mirada en esta mujer hermosa vestida de blanco. Ella se miraba de por lo menos 20 años de edad. Pues, señorita, ¿cómo puedo ser el papito de usted cuando usted tiene casi la misma edad que yo? La sonrisa de ella se amplió mostrando sus dientes perfectos. Papito, tú no sabes en dónde estás. En la tierra yo era tu pequeña Sharon Rose. ¿Sharon? Pero tú eras tan solo una niñita pequeñita. No hay niños pequeños aquí, papito. Todos somos de la misma edad, somos inmortales. ¿Dónde está mi hermano Billy Paul? Lo dejé con la señora Broy hace tan solo un momentito. Sharon dijo: aquí voy a esperar a Billy Paul. ¿Por qué no sigues tu camino y ves a mamá? Ella te está esperando allá en tu nuevo hogar. ¿Nuevo hogar? Los Branhams nunca han tenido hogares. Siempre hemos sido pobres vagabundos. Tú tienes un hogar aquí arriba, papito. Mira, ella señaló por el camino.
Allá al final de la vereda se mostraba un magnífico palacio encaramado en la cima de la colina. El sol acababa de descender detrás del techo de la mansión y ahora los rayos del sol estaban proyectándose en cada dirección como faros guiando a viajeros fatigados hacia el puerto. Bill comenzó a correr. A medida que se acercaba, él podía ver el coro angelical cantando Mi hogar, dulce hogar. Una prolongada escalera conducía desde el pie de la colina hasta la puerta principal. Job esperaba en el portal abierto, vestía blanco, con su largo cabello negro extendido a la brisa. Bill saltaba por la escalera, abarcando 3 escalones de una zancada. Cuando llegó al descansillo, cayó a los pies de ella. Job amablemente lo instó a que se incorporara. Bill dijo: Job, acabo de encontrarme con Sharon allá del camino. Ella se ha convertido en una jovencita tan hermosa. Sí, así es, Bill. Tienes que dejar de preocuparte por mí y Sharon. Cariño, no puedo evitarlo. He estado tan solitario por causa de ustedes dos. Y Billy Paul llora por ti todo el tiempo. Ya no sé qué hacer con él. Sharon y yo estamos mucho mejor de lo que ustedes están. Prométeme que ya no te vas a preocupar por nosotros. Job puso un brazo sobre el hombro de él y palmeó la espalda, así como lo había hecho tan seguido en la tierra. Bill, te miras tan cansado, te estás agotando orando por los enfermos. Entra conmigo ahora, puedes sentarte y descansar. Él entró con ella a la mansión y allí estaba un sillón reclinable con los brazos de madera color verde, exactamente como aquel que había perdido por la compañía financiera a causa de que no pudo efectuar los pagos. Jope dijo: ¿te acuerdas de aquel sillón? Se formó un nudo en la garganta de Bill. ¿Cómo no me voy a acordar? No se llevarán este, le aseguró. Ya está apagado. No entiendo. ¿Vas a regresar ahora, Bill? Prométeme que ya no te preocuparás por mí y por Sharon. Job, no puedo prometerte esto. Pero Job de repente ya no estaba y Bill se estaba despertando. Él todavía estaba de rodillas sobre la camilla en la oscuridad de su cocina. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación oscurecida. Parecía como que él podía sentir un brazo invisible sobre su hombro. Job, esa eres tú. Parecía como que él podía sentirla palmándole la espalda. Job, ¿estás en la habitación? ¿Estaba él imaginándose eso? ¿O podía escuchar la voz de ella hablándole al oído? Prométeme que no te vas a preocupar. Bill dijo: Job, lo prometo. Y Paul, bueno, capítulo 23. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer, alguna anécdota, algo que quieran aportar. Voy a dejar de compartir la pantalla. No, no hay comentarios. Todo en silencio. Bueno, yo creo que de verdad que es o sea, son anécdotas, historia del profeta que realmente uno la ha escuchado, pero digamos que así de esa manera como tan descriptiva nunca hay, tomado de la historia que el profeta relató en varios lugares. Y el hermano Owen también hizo una tarea muy impresionante en recopilar algunas cosas que quizás el profeta no dijo, pues porque entendemos que muchas de las cosas, digamos que él tomaba la historia, pues según de su perspectiva, pero había la perspectiva de otras personas que lo vieron a él y que sabían parte de lo que sucedió en su vida. Andrés tiene por aquí un comentario que dice: Andrés. Sí, dice, es tremendo saber cuántas pruebas pasó el profeta, todo lo que él sufrió. Así es. Sí, es muy tremendo saber que como humano él tuvo que soportar muchas situaciones que realmente a veces uno dice: Dios mío, experimentado en ese dolor como lo fue también nuestro Señor Jesucristo.
Él escribió otra cosa, dice, todo lo que pasó para ser moldeado como Dios quería que fuera. Así es. Así es. Bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, porque ya por la hora son las 7:05. Entonces vamos a dejarlo allí, en este capítulo, para que el próximo club arranquemos con el capítulo 23. ¿No más comentarios? Listo. Pues por aquí debía estar dando vuelticas. Entonces vamos a hacer una oración de cierre. Invitarlos a que el próximo lunes, si Dios así nos presta la vida, volvamos a conectarnos a las 6 de la tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Nos has permitido, Señor, llegar a estos capítulos tan duros y difíciles en la vida del profeta. Señor, para nosotros humanamente, Señor, aunque hay, Señor, episodios de dolor en nuestra vida, entendemos que el profeta también fue guiado por esta escuela de dolor a través de la vida, y como él, siendo el siervo tuyo, tuvo que vivir estas escenas en su propia vida, donde humanamente no podemos entenderlo, pero Señor, sabemos que tu gracia nunca se apartó de él. A veces pensamos que como humanos no deberíamos sufrir, pero tú nos has enseñado que tú mismo, Señor, cuando enviaste a tu Hijo, tú le diste una escuela de sufrimiento a él, y él entregó su vida por nosotros en sufrimiento, en dolor. Por lo tanto, como humanos, los padecimientos, como dice Santiago, se van dando entre los hermanos, pero todo esto nos ayuda para que podamos nosotros tener esa compasión de otros, de tener esa vida, una vida que no es una vida fingida, sino una vida que está dispuesta para ti, una vida, Señor, que ha sido tomada para tu causa. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Te agradecemos por tener tu cuidado de nosotros. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre, y te rogamos que nos ayudes a seguir adelante, Señor, hasta que tú, Señor, vengas por nosotros. Que cada uno de nosotros se mantenga fiel y firme, y así, Señor, como tú le diste la fuerza, Señor Jesús, al profeta para él poder continuar después de estas pruebas tan tremendas. Así tú nos des fuerza a nosotros, Señor, para llegar, Señor, al final del camino. Te damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como siempre, les invito a que abran sus cámaras. Nos vamos a tomar la foto y de esta manera quedamos despedidos de este club de lectura. Entonces, ya pueden ir abriendo sus cámaras. Ok. Michelle no puede abrir la cámara. Listo. Michelle no puede abrir la cámara. Correcto. Listo, Michelle, no hay problema. Ok. Hola, Ruth. Hoy sí, hoy no te acompañaron. Estás solita. Listo. Entonces vamos a tomar la foto. Adrián. Ok, ok. Listo, ya quedó la foto. Vamos a pausar la grabación. Muchísimas gracias por haber estado. Que Dios les bendiga. Y si Dios les permite y nos permite, estaremos nuevamente el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Amalia, y también cordialmente invitada.